tema es inagotable y se puede ver desde una perspectiva política de carácter inmediato, con elecciones a relativamente corto plazo y una discusión de programa. ¿Qué se le va a decir a la ciudadanía? Pero se puede mirar con otra óptica también, en el sentido de que no podemos escapar a la etapa de la historia que nos toca vivir, de un mundo que se estrecha, donde el factor internacional cada vez, para bien y para mal, es cada vez más determinante. Y donde el concepto de soberanía está golpeado por todas partes, nos guste o no nos guste, y donde fundamentalmente el hueso de la economía contemporánea se expresa a través de seres multinacionales que son lo que más crece y donde hay sobre todo una notoria evolución positiva del aumento de su patrimonio, mientras que el patrimonio de lo que se pueden decir las clases medias generales del mundo van mucho más acompasados, y esto acrecienta progresivamente la desigualdad en un mundo que no es más pobre, sino que es cada vez más rico, pero con una distancia cada vez más grande a favor de determinados intereses. Ese es el mundo que nos toca vivir. Pero creo que uno de los errores de mi generación, con una visión hacia el futuro un tanto socializante, era haber pensado que transformándose el intercambio y la forma de producir en una sociedad, naturalmente se iba a construir una cosa distinta y mucho mejor. Y tal vez no pudimos detectar que un sistema de propiedad y un sistema de distribución además genera una cultura, y que esa cultura en última instancia es parte del propio modelo. Y no pudimos darnos cuenta de que incluso las clases sociales tienen edades, pasan por una juventud, tienen su primavera y tienen su futuro. No son lo mismo los señores feudales del siglo VIII, caballeros de la guerra, hombres duros, con un sentido de responsabilidad hacia sus vasallos, que los señores feudales del siglo XVI, con bucles y alcahuete de los reyes. Todos eran señores feudales. No es lo mismo la burguesía fundadora, cuáquera y puritana, con una mística del trabajo y del ahorro, a lo que es la explosión financiera de nuestra época y el manejo transnacional. Entonces, se ha generado una cultura, y no me refiero a la cultura con la que nos hacen docencia, lo que nos enseñan los maestros, los profesores, la parte consciente. Me estoy refiriendo a la parte subliminal que gobierna nuestra vida en las reacciones diarias y permanentes, que hacen a las relaciones comunes y a las relaciones que tiene cualquier ciudadano
en su casa. Y eso es precisamente la parte sustantiva del modelo. A mí no me sorprende lo que señalaba Vilela, el incremento del egoísmo. El incremento del egoísmo es parte de esa cultura terriblemente individualista y donde parece que el triunfo es como si nadie va a levantar este programa, pero triunfar en la vida es enriquecerse. Y el que no se enriquece fracasó. Entonces, naturalmente, ¿cuál va a ser la respuesta? Esto tiene muchísimas consecuencias. Y en el plano internacional eso está obrando y se está expresando con contradicciones de carácter político mientras el mundo tiende a globalizarse. Y la globalización no es un cuento o solo el producto de la expansión financiera o del desarrollo de la fuerza productiva. No, es mucho más. Desde los gustos de la música a una cantidad de cosas. Vamos a una humanidad de 2 idiomas, de cajón, nos guste o no nos guste. Ese es el mundo que viene. Y masivamente consumimos Coca-Cola y nos ponemos vaqueros. Y masivamente nos gusta el rock por todo el mundo. Y así sucesivamente. Y hay una cantidad de factores que van cubriendo el planeta. Y caemos en contradicciones. Hay multitudes que gritan el Barça o el Real de Madrid y son sociedades anónimas, o un jeque que compró un cuadro de fútbol. Y hay una multitud apasionada porque la gente necesita creer en algo y se expresan. Es como si salieran las hinchadas masivas de la Coca-Cola o de McDonald's, algo por el estilo. Porque son unas máquinas tragamonedas y sin embargo mueven multitudes. Eso es parte de las cosas de nuestro tiempo. Y hay que reconocer la existencia, porque podemos reprochar la falta de solidaridad. Sí. Si los empleados públicos de este país nos estuviéramos dispuestos a poner $5 por mes cada uno un par de años, liquidamos todos los ranchos pobres que hay en este país, No tengan dudas. Hacemos un fondo y lo hacemos, pero no lo vamos a hacer. Es decir, no indilguemos a otro enfermedades que nosotros también tenemos. Pertenecemos a esta civilización. Esta civilización, cuando la desnudamos, es así. Y entonces, cuando hablamos de política exterior, yo creo que hay cosas muy viejas. Yo concuerdo con lo que planteaba Bergamín, ¿qué es la nación? Si entramos a discutir qué es una nación, alguno puede decir que es un buen invento de los reyes y hay fundamentos pero no quiero entrar en eso. ¿Alguno de los que está acá vio a Dios? Seguramente ninguno lo vio, pero ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántas cosas creemos los seres humanos de cosas que tangiblemente no existen, pero sin embargo pasan a existir con una pertinencia y una incidencia cultural en nuestra conducta enorme? ¿Por qué? Porque el sapien es así, el sapien construye imaginativamente cosas que le sirven para movilizarse y conducirse. No hay ningún pueblo en ninguna parte de la tierra, en ninguna época, que no haya creído en algo que no ve y que no puede palpar. ¿Por qué? Porque somos animales utópicos. Necesitamos creer.
El sentido de nación nos da un nosotros colectivo que lo necesitamos para socialmente, porque somos individuos, pero a su vez necesitamos sociedad, y nos sirve como herramienta para vivir y para movernos. Y entonces la construimos desde ese nosotros, con herencia histórica, con metodología, con mitología, en fin. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el principio viejo de autodeterminación para un pueblo de 3 millones hay que defenderlo a capa y espada, porque es el único elemento que en el mundo internacional nos puede amparar en determinado momento. Y eso como uruguayos lo tenemos que recordar. Somos un país que soportamos 2 o 3 intervenciones, directas, indirectas, ni sé cuánto. Perdí la cuenta. Pero en gran medida me parece que debe ser sostenido. Pero una cosa que como las nuevas generaciones tienen que recordar, por lo que dije al principio, el tamaño de la globalización, el tamaño de los nuevos seres transnacionales, el problema para los latinoamericanos de luchar por la integración. ¿Por qué? Porque el mundo que viene parecería que se insinúa en derredor de gigantescas unidades, algunas hechas por la historia, otras en construcción, como la Comunidad Económica Europea, China, que es un viejísimo Estado multinacional, la India. Y la gran pregunta, los latinoamericanos que logramos nuestra independencia cuando arranca la expansión capitalista en el mundo, cuando se organiza el mercado mundial, y por eso tuvimos casi todas nuestras capitales en los puertos. Antes que mirar para adentro, mirábamos para afuera, porque así lo impuso el desarrollo de la economía. Difícilmente tenemos masa crítica para nada, por eso la integración me parece que es una cosa, es una deuda pendiente, pero es algo que no es popular. Nunca veremos grandes masas movilizándose por la integración de los pueblos latinoamericanos. Es más bien un fenómeno de carácter intelectual. Y sin embargo, en realidad, en el largo plazo tal vez no exista ninguna cosa más importante para nuestro destino. Y no es antojadizo. Pero hasta ahora los ensayos que hemos hecho son meramente, simplemente, son cuentas comerciales. Hemos planteado la integración como un fenómeno fenicio, cuánto te vendo y cuánto me vendes tú. Nos hemos preocupado apenas de un poco de intercambio, que no deja de tener muchísima importancia y hay que darle importancia. Pero lo que no nos hemos preocupado para nada es de integrar la inteligencia latinoamericana, de la batalla de las universidades, de entender que las universidades, sobre todo públicas de América Latina, deben de ser laboratorios de conocimiento y de unidad latinoamericana. Porque si no damos la batalla por integrar la inteligencia, nunca habrá integración de nada. Y también tenemos que sacarnos la utopía de mi generación, de esperar que todos fuéramos perfectos, casi socialistas, puritanos, etcétera, para integrarnos, porque si no, la integración va a ser para el año del golero. Y hay que luchar por integrarse con lo que hay. ¿Por qué? Porque la cuestión de la masa crítica
no es una elucubración de carácter intelectual, es tener fuerza efectiva en materia de conocimiento, de investigación, de futuro y peso internacional, que crea las condiciones, solo las condiciones, pero nada más que las condiciones, tal vez para sociedades mucho mejores. Nosotros hemos visto los intentos de construir sociedades socialistas en pequeños países, cercados, llenos de dificultades, dependientes, etc. Y no nos damos cuenta que este fenómeno de la integración hace como hace a un buen agricultor que se preocupa por mejorar la tierra, después vendrá el cultivo. Y no al revés. Es decir, las condiciones materiales y éticas requieren un grado de escala que para la mayoría de los países latinoamericanos, por cómo arrancó nuestra historia, me parece imposible. Y sobre todo, más imposible en el mundo de hoy. ¿Por qué? No es la distancia que nos llevan en el PBI. No. Es la distancia que nos llevan en el campo del conocimiento, de la propiedad del conocimiento, de la investigación. Aparte de todas las consecuencias que tiene eso y aparte de la acumulación que da el capital. Entonces, creo que la integración para los latinoamericanos, la integración no es perder la independencia, es la única manera de asegurar un alero que nos permita una cuota de independencia en un mundo que cada vez es más interdependiente, pero dependiente a su vez de los centros más fuertes desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, no creo que sea una discusión de programa de carácter electoral, pero me parece que la educación y la formación de nuestros militantes de futuro tienen que colocar estas cosas arriba del tapete. ¿Por qué? Porque el tiempo que va a venir va a ser distinto. Y el tiempo, pienso que la izquierda ha existido siempre, aunque pudo haber tenido otros nombres. Izquierda y derecha son caras permanentes de la condición humana. Como somos muy modernos, o nos creemos, o muy racionalistas, heredamos la terminología de la Revolución Francesa. Pero creo que esto es mucho más viejo. Pero en todo caso esto es otra discusión. Lo que estoy convencido que la izquierda del futuro, la izquierda del tiempo que va a venir y en el cual yo no voy a estar, no puede conformarse con no incorporar un conjunto de elementos que las ciencias contemporáneas han ido colocando de lo que es la conducta humana y tiene que reelaborar toda una manera de pensar acorde con los desafíos que van a imponer el nuevo devenir. En ese marco me parece que también la política exterior debe ser colocada. Y esto trasciende el desafío de carácter electoral. ¿Por qué? Porque creo que el mundo que viene cada vez va a ser más interdependiente y el fenómeno internacional cada vez va a ser, nos guste o no nos guste, de peso imposible, no solo por el tamaño del país, no solo por el nivel de cosas que tenemos que importar, no solo por lo que tiene que venir de afuera, sino además cómo lo de afuera se nos mete adentro. Acá también hay otro asunto.
porque también entra la cultura subliminal de lo que está pasando en el mundo. A ver si me puedo explicar. Nuestros chicos, desde que se levantan hasta que se acuestan, están viendo por televisión programas de entretenimiento donde menudean los tiros y pim, pam, 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 y eso es a diario y permanente, y esa es una discusión subliminal y una formación subliminal que están recibiendo nuestros chicos. Pero eso está pasando casi en el mundo entero. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar ese mundo exterior? No lo podemos ignorar, porque si lo pretendemos ignorar, es lo de menos, igual se nos mete el territorio adentro. Y esto tiene también a la larga consecuencia. De ahí la importancia que tienen estas cosas. Finalmente, del punto de vista de la economía, hay un elemento que toca la política exterior, yo pienso. Desgraciadamente, la necesidad de desarrollo, de fuentes de trabajo, ha ido acrecentando y tiende a acrecentar en este tiempo, y esta es otra característica de nuestro tiempo, una creciente dependencia de la inversión directa extranjera, y más en Latinoamérica y en todo el mundo, pero sobre todo en el mundo subdesarrollado. Existe una verdadera disputa de ofrecer condiciones amigables y atrayentes a la inversión directa extranjera. Pero como resultado de este eje de nuestra economía, y este es un fenómeno de política exterior, cada vez es más grande lo que tenemos que remitir para afuera, por concepto de amortización y por concepto de ganancia. Pero no podemos escapar fácilmente de esta contradicción. Porque lo que se llama capital significa privarse de consumir. Alguien tiene que hablarlo, y si no lo tenés. Y nosotros tenemos, es una característica de esta época cultural mucho más fuerte que los ejércitos, mucho más fuerte que los pactos militares. Es una cultura que nos hace potencialmente formidables y crecientes atizadores consumistas. Y eso no es casualidad. Eso está incentivado, multiplicado a la enésima potencia. Entonces, naturalmente, con esa cultura en la cual estamos inmersos, pensar en fuentes de capital propia no es cosa sencilla. Entonces estamos en este círculo vicioso, nosotros y todos los latinoamericanos. La inversión directa extranjera que nos crea esta especie de círculo invirtuoso a la larga, porque se va agrandando cada vez más lo que hay que remitir para afuera. Bueno, quiere decir que las condiciones de inversión de nuestro mundo no tienen nada de amigable, ni son fantásticamente prometedoras. Este es un elemento de política exterior que hay que incorporarlo también permanentemente, que si no lo podemos variar, por lo menos hay que empezar a tenerlo claro intelectualmente, por lo menos tenerlo claro intelectualmente, porque no se puede chiflar y comer gofio. No se puede. Esto crea contradicciones en la política permanentemente, y las va a crear. Y crea contradicciones de carácter fantástico. ¿Por qué le tenés que dar determinada ventaja a una inversión extranjera que de pronto no se la estás dando a tus contemporáneos? Porque tus contemporáneos, tus conterratenientes no hacen
aunque de repente tengan dinero, no tienen capacidad de riesgo científico, no tienen espalda para enfrentar el mundo y prefieren sacarla y tenerla depositada en el exterior o tenerla muerta, pero no la arriesgan. Bueno, este a la larga también es un fenómeno de política exterior. Por todo esto, yo creo que el tema vale la pena y vale la pena ser discutido y tenerlo presente. Pero hay un programa de carácter más inmediato para el próximo par de años que tiene que ver con las elecciones. Eso tiene que resumirse en alguna cosa que sea relativamente sencilla y que sea atendible y entendible por el conjunto de la gente. Pero hablando del espacio, con el espacio militante y por los que van a quedar. Hablar de política y no incorporar el análisis de todo lo nacional junto a lo que pasa en el mundo y se nos viene en el mundo es muy corto. Prácticamente no hay tema del punto de vista nacional que en alguna medida no esté condicionado, acotado, determinado o influido por factores internacionales. Y creo que cada vez va a ser más. Un señor que tiene muchísima plata y es muy viejo y anda por ahí en el mundo, cerca de 90 años, le recomienda a sus hijos que todos estudien inglés, pero el que tenga nietos y que tenga coraje y visión de futuro, que lo haga estudiar mandarín. Eso es también visión de política exterior. Gracias. Bueno, queremos saludar muy especialmente a Belén Herrera, a Diego Gamino, al compañero Ricardo Erlich, a Pepe por la charla que nos dieron por canal. Dejamos abierto este ciclo de charlas. La siguiente va a ser seguramente a finales de junio, también en La Huella de Sereni o en otro local, así que muchísimas gracias a todos.